ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro José Ramón Cosío, a quien nos da gusto recibir en este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos, ministro. Gracias. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Hola, Álvaro. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, José Ramón Cosío, ministro en retiro. Bueno, otra vez está usted en la mañanera. ¿Qué le responde al presidente López Obrador en el sentido de que usted forma parte de esta coalición? No, pues eso ya lo habíamos aclarado hace mucho. Con ustedes mismos lo aclaré ya hace mucho tiempo. Con los González no tenían. Pues le volvemos a aclarar al presidente que no tenemos nada que ver con ese asunto. Yo lo que hice ayer en la tarde, después de que leí el decreto al que se refería Alejandro en el primer artículo, ahorita vemos los otros dos, de ese decreto, lo que le decía es que creo que el acuerdo es francamente inconstitucional. Ese es mi punto. Yo lo escribí, es un mensaje muy breve, dije, el acuerdo presidencial es evidentemente inconstitucional. De eso supongo que el presidente infirió que yo estaba invitando a las personas a promover amparos, cosa que no lo hice porque no tengo yo por qué meterme en la vida de los demás sobre sus derechos. Hoy en la tarde leí que el Instituto Nacional de Acceso a la Información iba a presentar una controversia constitucional por considerar que se estaba restringiendo también el derecho de acceso a la información de la población, por las razones que si quieren ahora que analicemos el acuerdo, lo podemos ver, pero me parece que de decir yo, y creo que sigo teniendo razón de que el acuerdo tiene problemas de inconstitucionalidad, a exhortar a la población a que promuevan paros o a vincularme con los González, pues creo que sí no hay ahí relación de las cosas. Pero en fin. Entonces, ministro, sí, perdón. Nomás para dejar eso, porque sí vale mucho la pena dejar esa parte clara, porque sí lo mencionan a usted. ¿Usted no tiene relación con los señores X González? No. De hecho, yo hace tiempo estoy en el Consejo de Mexicanos contra la corrupción, pero ya no eran los tiempos en el que estuvo Claudio X González. Está María Amparo Casar, mi amiga académica de muchísimos años. Cuando ella tomó esta dirección, me invitó a formar parte de un consejo asesor y es la única tarea que tengo. Pero en fin, como consejo asesor, pues de repente se piensa qué se puede hacer con una investigación, a dónde puede llegar esa investigación. No, francamente no tengo ninguna relación. Los conozco, pues como los conocen muchas personas. Claudio hijo, venía a la corte con los asuntos que, por cierto, fueron muy importantes para tratar de abrir las bitácoras de vuelo al presidente Peña, para ver cuáles eran las listas de las personas a las que el SAT le estaba condonando los impuestos. Recuerdo que con esos asuntos venía, pero en fin, venía como un litigante más interesado en que la Corte aceptar esos asuntos, como de hecho los aceptó, y en la primera sala votamos por dos criterios que de verdad me parecen importantes. Uno, que las organizaciones que tengan en su objeto social la defensa de ciertos derechos humanos pueden utilizar el amparo para defender ese derecho humano, aun cuando no tengan un perjuicio directo. Y dos, que las listas de los contribuyentes que habían sido exentados o eximidos por el SAT debían ser conocidas. Yo de esos dos asuntos es de donde tengo pues conocimiento de él y no más que esas dos cuestiones. Insisto, yo entré a Mexicanos cuando ya estaba María Amparo Casar y que de verdad pues ha sido muy interesante el proceso en el que hemos estado ahí trabajando las ocasiones que nos juntamos, no muchas por razones del COVID, pero en fin, ha sido un proceso bien interesante. Hasta donde entiendo, José Ramón Cosío, usted se incorpora al Consejo de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en 2019. ¿Sí? Bueno, en 2019 todavía era presidente de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Claudio X González Guajardo, quien renunció en 15 de julio del año pasado. Entonces yo entré a la organización con María Amparo, ella fue la que me invitó, me contó quiénes estaban en el consejo asesor, yo entré con ella. Realmente mi relación con Mexicanos es con ella. Yo nunca he estado en una reunión de Mexicanos con Claudio X González, he estado con María Amparo, con algunas otras personas, pero nada más esa es la relación que yo tendría con ellos. Nada más para precisar este asunto, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tiene una parte que se dedica al litigio estratégico encabezado por Carrasco, a quien usted conoce. Ya no está Carrasco, ya renunció. Sí, primero estuvo Javier Mijangos y después estuvo Carrasco, ya renunciaron los dos. No tengo claro ahora quién sea el jefe, digamos, de la sección de litigio estratégico. ¿Pero con ellos colaboró usted? Con Mijangos lo conozco muy bien por razones de la Suprema Corte, fue secretario esto y cuenta el ministro Saldívar durante muchos años. Tengo también amistad muy buena con su hermano Pablo, que fue alumno mío, un chico destacadísimo en Historia del Derecho, y con Gerardo lo conozco porque estaba en Mexicanos, pero no tuve esa participación, digamos así como de asesoría, de comentarios. Sé quién es,
ahora sé que fundó su despacho, tuvo la atención simplemente de decirme, oiga, voy a salirme, voy a fundar una firma privada con otra persona, y pues bueno, les deseo mucho éxito en lo que vendrán haciendo como actividad profesional, ¿no? No hay una confusión de pronto porque el litigio estratégico no es un grupo, y hay pues varios equipos que se dedican al litigio estratégico, y quizá pueda existir una confusión al respecto, ministro. Mire, el litigio estratégico fue algo que yo, estando en la Corte, déjeme contárselo, qué bueno que me lo pregunta. Yo traté de impulsar mucho, primero en el ITAM, cuando yo tomé la dirección, había un número muy importante de personas privadas de libertad en estaciones migratorias, la que está en Iztapalapa, y ahí con la maestra Gabriela Rodríguez, que sigue siendo una profesora muy destacada, hicimos esto, y con José Roldán Chopa estuvimos también en un programa para tratar de liberar personas que no monolingües, que no salían. Y después sí trabajé mucho esto, y yo creo que hoy son muchas las organizaciones, por ejemplo, lo que ha estado haciendo el Centro PRO, el Centro Victoria, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, es decir, todas estas organizaciones no gubernamentales han hecho un trabajo de verdad espléndido, porque pues son los que llevaron el caso de Salvarcar y de Israel Arzate, o son los que llevaron algunos casos que tienen que ver con matrimonio de personas del mismo sexo, algunos otros también con interrupción del embarazo cuando estaban llevando estos a las mujeres a la cárcel. Es decir, por litigio estratégico hay muchos temas que se han estado desarrollando, pues yo creo que hace 15 años, tal vez, 20 años. Yo creo que, insisto, las más destacadas pues son el PRO, el Centro PRO, el de los jesuitas, el Victoria de los dominicos. Son realmente organizaciones muy importantes. Y si uno ve la jurisprudencia de la Corte, yo creo que en algunos de los, o en muchos de los temas más progresistas, ellos son los que han logrado llevar los casos y lograr un criterio jurisprudencial. Y esto sí creo que es de enorme relevancia para todos nosotros. Algunos de los derechos de personas con discapacidad, los derechos de interrupción del embarazo, más allá de lo que cada quien cree, hay que ser muy respetuosos, etcétera. Todo eso lo llevaron estas asociaciones y han hecho un trabajo y lo siguen haciendo. ¿Se acuerdan los casos de Inés Valentina, no? También, por ejemplo, todos ellos un trabajo de eso. Sí, es muy importante su chamba, muy importante. Y yo con esto hay un consejo. Sí. Hay un Consejo Nacional de Litigio Estratégico que creo que tiene recursos de Coparmex, donde está Claudio X González, donde está Gustavo de Hoyos, que ellos están en permanente actividad, y siendo ellos, ministro, parte de un proyecto político que aspira a tomar el poder, pues bueno, obviamente el presidente López Obrador voltea a ver hacia ese grupo muy activo, promoviendo amparos para frenar, detener o bien oponerse de obras, y entonces el presidente voltea hacia allá y lo que alcanza a ver es un proyecto político frenando obras de gobierno. Mire, hubo una cuestión bien interesante que de hecho provocó un cisma. Hay 3 colegios, hay muchos colegios profesionales, pero hay 3 aquí en la Ciudad de México que tienen su peso. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, se fundó allí en el Virreinato, y también la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Estos 3 colegios fundaron algo que se llama el Consejo General de la Abogacía Mexicana. La verdad era un proyecto interesante, pero precisamente por lo que usted está comentando, se dio un cisma. ¿Por qué? Porque muchos de los integrantes de esos colegios consideraron que no era función del colegio introducirse en esto. Esto produjo un cambio de mesa directiva, pues, e inclusive varios renunciamos en ese momento porque consideramos que efectivamente no era función de un colegio profesional. Yo iba como vocal de una de estas 3 instituciones y les dije, oiga, pues yo también me voy ahora sí que, como se decía antes, me voy a pasar a retirar, porque no me parece que este Consejo General debe estar haciendo esas labores que usted describe muy correctamente. Si es su asunto político, son sus intereses, pues eso me parece bien, no me parece mal, pues es asunto de eso. Pero varios salimos, al menos recuerdo ahora 3 personas, que salimos precisamente en ese momento, déjeme llamarlo cisma, es un mini cisma para el tamaño de la organización, pero en ese momento de cisma nos fuimos porque precisamente dijimos, no, pues yo no estoy aquí para eso, me interesaba más la certificación profesional, tal vez la colegiación obligatoria, si se dieran los cursos, en fin, otras cosas que tienen que ver con la profesión, que a mí sí, ese sí es un tema que me interesa y me importa mucho. Ahora, ya yéndonos lo primero que le quiero preguntar, ministro, y no me lo tome a mal porque incluso hay una divergencia en eso. ¿Qué es? ¿Es un acuerdo o es un decreto? ¿Y cuál es la diferencia? Mire, le voy a contar algo muy qué bueno que me lo pregunte. Todos tenemos claro, de veras se lo cuento, está la Constitución, están los tratados internacionales y las leyes en un sentido general. Luego están los reglamentos. De ahí abajo, nadie sabe lo que existe, se lo cuento. Cuando estábamos hace muchos años ahí, varios profesores trabajando, nos pidieron un trabajo bien interesante de todo esto que se llama facultad reglamentaria.
Y lo que son ya acuerdos, circulares, decretos, oficios, avisos, es una selva, así se lo digo, es una selva. No se sabe quién lo expide, para qué materia, con qué jerarquía. Le prometo que ahí sí ya es casi indistinto. Un caso que me acuerdo que vi que me pareció verdaderamente ya la locura era esto, decía aviso, se le informa a los propietarios de tractocamiones tal y cual que tengan frenos tales y cuales, que si no han realizado para el día tal y cual su revisión de frenos, se van a la cárcel y la unidad queda detenida. O sea, había un minicódigo penal en un aviso que emitía un subsecretario, entonces hace muchos años de esto, un subsecretario de transporte, imagínese usted nada más. Entonces ahí abajo de acuerdo o decreto ya es una situación pues muy poco asible, no hay una práctica, no hay una catalogación, no hay una definición en esas cosas, pero el presidente le puso acuerdo, yo creo que tiene todo el derecho él de llamarle acuerdo en esta situación, a otras cosas les ha llamado decreto, pues dejémoslo como un acuerdo del presidente de la República en ese sentido, Alejandro. Pero finalmente estamos hablando, por eso también lo consultamos a usted, no solamente por la identificación que sobre usted hace el presidente López Obrador como parte de este grupo opositor, acreditado política y electoralmente, que lo es, sino también porque pues alguien que ha sido 15 años ministro de la Corte, que fue director de una escuela de derecho como la del ITAM, en la jerarquía de la Constitución y de las leyes, pues hacer la diferenciación entre lo que es un decreto y un acuerdo, creo que sí lo podría perfectamente saber. Usted le pone ayer, en reacción, el decreto del presidente es inconstitucional y hoy habla de acuerdo al señalar justamente la parte que tiene que ver con los vicios de inconstitucionalidad que tiene este acuerdo. Pero, ¿de verdad es inconstitucional, ministro? Yo creo que sí. Mire, qué bueno que lo plantea. Le voy a decir por qué. Nosotros cuando hacemos los temas en derecho, planteamos primero un tema que le llamamos fundamentación, es decir, qué artículos de la Constitución o de las leyes sirven para sostener la validez, la existencia del acto. Entonces, vamos a ver el acuerdo. Primero, este acuerdo está fundado en el artículo 89, fracción primera de la Constitución, y en los artículos 26 y 90 de la Constitución. El artículo 89 de la Constitución únicamente dice que son facultades y obligaciones del presidente promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión. Entonces, el presidente tiene que desarrollar lo que está puesto en las leyes del Congreso de la Unión. Y luego dice, proveyendo la esfera administrativa a su exacta observancia. Entonces, la exacta observancia, ¿de qué se predica? Se predica de las leyes que emitió el Congreso de la Unión. ¿Esto qué quiere decir? Que el presidente, si bien puede emitir normas de carácter general, no puede emitir normas de carácter general que vayan más allá de lo que disponen las normas de jerarquía superior. El reglamento, la ley, lo que decía yo, lo que vaya haciendo. Qué bueno que ahí está en la pantalla. Ese es entonces el primer caso. El segundo es que dice que se fundamenta en el artículo 26. El artículo 26 de la Constitución es el que plasma el sistema de planeación democrática. Pero el sistema de planeación democrática de nuestro orden jurídico es una combinación de acciones entre el presidente de la República y el Congreso de la Unión. El resultado es el Plan Nacional de Desarrollo y los programas del Plan Nacional de Desarrollo en cada una de las materias. Yo tuve la oportunidad hace poco de elaborar con Alejandro Encinas y la maestra Sánchez Cordero en el Programa Nacional de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación como desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí está a publicar. Y ahí entonces no puede haber un fundamento jurídico. Y el tercero es el del artículo 90. Y el artículo 90 lo único que dice es que el presidente de la República es el titular de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. Sí, las secretarías de Estado, más los órganos descentralizados y lo que ahí se refiere. Bueno, entonces, eso no puede ser, me insisto yo, el elemento. El segundo problema que me preocupa mucho es la utilización del concepto de seguridad nacional. Fíjense ustedes que el concepto de seguridad nacional está plasmado en una ley de seguridad nacional. Y la ley de seguridad nacional dice en su artículo 3 que sí es la seguridad nacional. Y la seguridad nacional es protección a la nación frente a amenazas y riesgos, preservación de la soberanía, mantenimiento del orden constitucional, preservación de la democracia. Y en el artículo 5 dice cuáles son las amenazas a la seguridad nacional, es decir, qué sí amenaza ese concepto de seguridad nacional. Y son actos tendientes a sabotaje, espionaje, terrorismo, interferencia extranjera en asuntos nacionales, actos en contra de la seguridad de la aviación, actos que atenten contra el personal diplomático, es decir, cosas de esa naturaleza. Entonces, mi punto es que el presidente de la República no puede definir qué es seguridad nacional, porque este es algo que le corresponde definir, o que ya definió más bien al Congreso de la Unión. Y esto sí me parece que es un asunto importante. Entonces, ahí creo que hay un asunto que conviene reflexionar. Ahora, hace un momento don Alejandro leyó el acuerdo, pero leyó el artículo primero.
Y entonces dice el presidente, se va a reconocer como de interés público y de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México. Muy bien, asociados a infraestructura, eso sí lo dejó claro. ¿De qué sectores? Comunicaciones, telecomunicaciones, aduaneros, fronterizos, hidráulico, hídrico, salud, turismo, ferrocarriles, puertos, aeropuertos. Y todos aquellos, lo decía muy bien, que por su objeto, características, naturaleza, complejidad, magnitud, se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional. Y fíjense ustedes que a mí eso me preocupa también, se consideren prioritarios o estratégicos. ¿A quién se refiere esa partícula C? ¿Quién es el C de la oración? Que se consideren. No solo entonces es esta lista en términos taxativos, sino es se considere. ¿Lo va a considerar el presidente? ¿Lo va a considerar los propios secretarios de Estado? ¿Los van a considerar los propios titulares de dependencia? Allí hay un asunto muy importante. Y luego viene la cuestión que yo creo que es la más delicada de todo el acuerdo. A ver si lo puedo explicar bien. Dice, se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública a otorgar la autorización provisional a la presentación y u obtención de los dictámenes, permisos y licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con eso garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social y el ejercicio de los presupuestos. Entonces, no es sobre las obras que ya comenzaron, es la presentación para iniciar los proyectos u obras. Y después dice, las personas pueden presentar su solicitud, en 5 días se les debe contestar, y si no se les contesta, lo que va a producirse, simple y sencillamente, es una afirmativa ficta que decimos en derecho, que es la no respuesta, produce la aceptación de aquello que se propuso. Entonces, déjenme hacer la mecánica general. Una persona llega ante una oficina en la administración pública, presenta un permiso, ese permiso, ya dijimos, tiene que responderse en 5 días, y si no, se acepta en este caso. ¿Cuáles son las condiciones de licitación? ¿Cuáles son las condiciones de salvaguarda del patrimonio público? El artículo 6 de la acción nos garantiza a todos el derecho al acceso a la información, pero como estas obras están siendo consideradas de seguridad nacional, se genera una excepción en términos de la transparencia de la información pública. Ustedes lo saben, como muy buenos periodistas que son, que cuando uno pide cosas y que está considerada de seguridad pública, no se la dan a uno. Dice, no señor, pues ¿cómo se la voy a dar si precisamente es seguridad pública? Entonces ahí se está generando una excepción. No es solo esto, no solo tiene esto efecto sobre las autoridades, también lo tiene sobre los particulares. El artículo 6 a mí me garantiza a todos pues, los habitantes del territorio nacional un derecho a la información, un derecho a acceso a la información. Entonces ahí se está violando un derecho porque sin ninguna mediación, sin ninguna racionalización, se dice, todo lo que entre en este mecanismo excepcional no lo van a poder conocer ustedes. Caray. Por eso yo creo que el INAI está respondiendo como institución pública, diciendo que se me están conculcando actividades. Primer problema. El artículo 28 establece una situación de libre competencia, salvo, ya sabemos, las áreas estratégicas que tenemos en el país. Pero todo lo demás, moneda, en fin, todo lo demás está sujeto. Aquí sí se rompe también una condición de competencia porque hay una asignación directa de esos contratos. Pero lo más delicado es que el artículo 134 dice que todos los recursos que disponga el gobierno federal a efecto de garantizar su eficacia, etcétera, tendrán que ir a procesos de licitación y solo cuando la licitación no se pueda realizar por causas extraordinarias se podrá hacer la asignación directa. Aquí sí se está haciendo asignaciones directas. Esto es también bien preocupante. ¿Por qué? Porque no se está abriendo un proceso previo de licitación. Entonces, yo no estoy por la labor de que la gente, como decía el presidente, me ponga yo a pedir amparo, y eso no es mi asunto. Pero sí que le veo 3 problemas al decreto. 1, si las mesas directivas de Cámara de Diputados o senadores, cosa muy poco probable, promovieran una controversia constitucional, irían a la Suprema Corte a preguntarle si este acuerdo del presidente de la República, eso no es constitucional, y la Corte tendría que decir que esta manera de entrar por el 6, por el 28, por el 134, al menos tiene problema. Ese no lo veo factible. 2, va a ir el INAI a preguntar si ese acuerdo, desde el momento en que cierra completamente todas estas asignaciones directas que haga el presidente y que impiden obtener información, va o no va a producir una violación a sus funciones de transparencia y a los derechos humanos de acceso a la información que está obligado a presentar. Entonces, ahí hay un mecanismo. Las acciones de inconstitucionalidad yo no creo que procedan. ¿Por qué? Porque no se trata ni de una ley ni de un tratado. Bueno, y la tercera cuestión, que insisto, yo no estoy promoviendo amparos, pero sí veo una posibilidad de amparo, esto lo veo así, es que una persona que haya sido desplazada en el momento en que quiera prestar un servicio, otorgar determinados bienes, pues en ese momento puede decir, oiga, ¿cuál es el fundamento y la racionalidad del decreto del presidente que me desplazó para poder yo entrar en condiciones de competencia, licitación, todo lo que ya dijimos, a la venta de los bienes o de los servicios para una de estas obras que se están dando? Esto es a mí la parte que me preocupó mucho y por eso qué bueno que me invitaron a platicar con ustedes. O sea, que podría ser el decreto o el acuerdo, podría ser muy complicado para el mismo propósito del presidente. Déjeme, le replanteo esto. Sí, le replanteo esto, ministro.
el presidente tiene una preocupación, él la expresa públicamente y la ha expresado durante mucho tiempo. Tiene una preocupación muy puntual, que es, le sabotean sus obras. Eso es lo que plantea el presidente. Hay obras que son importantes, que son estratégicas, y hay un grupo que quiere acceder al poder, que quiere plantearse como una opción electoral para tomar el poder, es decir, es un proyecto político propiamente, que le está saboteando sus obras. El Tren Maya, él dice, en el siguiente tramo lo que estoy viendo es que Claudio X González y compañía lo que hagan es paralizar el Tren Maya cuando está a 3 días de inaugurarse, paralizar Dos Bocas cuando va a salir el primer chorro de gasolina de ahí, y paralizar el Transísmico cuando va a cruzar el primer o sea, y esa preocupación me parece muy válida de él o de cualquier otro mandatario, porque se trata de un proyecto político que quiere paralizar la obra. Al final, 30 millones le dieron la autorización al presidente de un plan de gobierno, y ese plan de gobierno incluyó siempre estas obras, y ahora por la vía de jueces le quieren parar al presidente la obra que se autorizó desde las urnas, porque ese proyecto de gobierno se planteó en su momento públicamente y el presidente nunca les ocultó a nadie que quería un Tren Maya, que quería Dos Bocas, que quería tal. Ahora, ¿qué hubiera hecho el presidente? ¿Qué puede hacer el presidente frente a la lluvia de amparos que promueve este grupo político en particular? Fíjese, esa es una narrativa que desde luego yo la entiendo y en una parte la comparto, no tengo ninguna cuestión. Pero creo que aquí hay problemas, porque no todos los que van a impugnar me parece que estén en contra del proyecto político. Por ejemplo, el INAI, hoy lo decía en la tarde, yo no tengo más información que la que vi una en red. El INAI también forma parte de un proyecto que quiere frenar al presidente, o es un órgano que legítimamente quiere saber cuáles son sus competencias y si se están conculcando sus competencias y la protección de los particulares. Ahí hay un tema bien interesante. La Comisión Federal de Competencia Económica podría, de esa sí no tengo la menor idea, podría presentar una controversia por considerar que aquello que se está haciendo o se pretende hacer con este decreto conculcaría también sus facultades para regular todos los procesos económicos. Entonces ahí habría dos partes. Entonces, tercero, podría haber particulares o no que se sintieran desplazados por este acuerdo. ¿En qué sentido? Unos que dijeran, ¿yo por qué voy a dejar de disponer de información pública gubernamental respecto de un asunto que a mí me interesa? Entonces, podría haber particulares que no estuvieran en esa lógica, digamos, de enfrentación o de enfrentamiento, yo creo que sí. Y podría haber otras personas que quisieran participar en condiciones de transparencia, de licitación, y fueran desplazados. Podría también haber ahí. Entonces, este es un problema serio. Ahora, hay un segundo ángulo que también creo que vale mucho la pena ver. El presidente López Obrador, yo también soy de los que cree que él en lo personal es un hombre honesto, es un hombre que no hace cosas indebidas con los dineros públicos. Pero tampoco me parece que el presidente pueda tener la certeza que la totalidad de los miembros de su administración centralizada y paraestatal, todos, porque fueron designados por él o ratificados por él o simplemente dejados en los cargos por él, se van a comportar de la misma manera que él. Esto precisamente es para lo que sirven los procesos de transparencia y para lo que sirven las licitaciones y las competencias. ¿De verdad podría el presidente garantizar que todas las personas que van a estar involucrados en todos estos procesos respecto a todas estas actividades se van a comportar como él? Esta me parece que es una pregunta central de nuestro tiempo. Y no lo digo en un plan cursi, es un tema central de la República. Entonces, ahí también hay una forma donde me parece que es preocupante que se rompan esos balances, esas formas de internalización. Y la tercera pregunta o la tercera parte que usted plantea es bien interesante. Yo creo que sí, efectivamente, al presidente se le dieron 30 millones de votos, se le tiene un mandato claro, sabía los que votaron por él y los que no votaron por él, qué cosas iba a hacer y qué cosas no. Además, es un hombre que lo que dice, sabe uno que lo mantiene. Pero también me parece que él aceptó que iba a gobernar, y por eso es la protesta constitucional, que tampoco es un ejercicio retórico, que iba a gobernar con la Constitución y las leyes que de ella emanen. Ese fue el acto que hizo ese 1 de diciembre, expresamente frente a la representación democrática federal, que son, ya sabemos, los senadores y los diputados. Entonces, sí tiene un mandato, yo no lo dudo que lo tenga, y sí tiene un proyecto, pero la forma de realizar el proyecto es con o sin leyes, o tratando de ajustar esta condición de ley. Entonces, esa es una parte. Ahora, usted plantea también una cuestión interesante. ¿Y qué se podría haber hecho para estos casos? Yo a veces, y no es el único caso, he visto otros, que a veces creo que el presidente pudiera realizar muchas de las acciones que quiere siguiendo formas jurídicas más elegantes, más finas y al final de cuentas más constitucionales, si cabe esta expresión. El día de mañana se va a discutir en la primera sala de la Suprema Corte el decreto mediante el cual el presidente movilizó hasta por 5 años al Ejército y a la Armada para realizar, no por intermediación de la Guardia Nacional, sino directamente funciones de seguridad pública.
Lo malo de ese acuerdo es que prácticamente transcribieron el artículo transitorio. ¿Se acuerdan que en ese artículo dice que será, estará supervisada, que estará vigilada? No me acuerdo, son 5 palabras. Lo único que hicieron es transcribirlo. ¿Qué hubiera sucedido si el presidente dice, por complementariedad, eso es un término importante, por complementariedad? Voy a entender por complementariedad esto. ¿Quién le va a impugnar al presidente eso si está describiendo cuándo es complementario, cuándo es no? Ahí me parece, con toda franqueza, que en muchas ocasiones no se hace el desarrollo jurídico completo y consecuentemente se presentan estos huecos de constitucionalidad. Correcto. Sí, ahí me explico, ¿verdad? Sí, ministro. Yo nomás le quisiera preguntar, por último de mi parte, usted ya nos aseguró que no tiene ninguna vinculación con Claudio X González Guajardo. En todo caso, el vínculo es con María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pero yo quiero preguntar, así muy brevemente, sí. ¿Trabaja usted para el Consejo Mexicano de Negocios, para su presidente Antonio del Valle, así se aprobó? No. Fíjese, le voy a contar algo que es interesante. Cuando yo salí, me invitaron a si quería yo ser una especie de consejero jurídico, algo así del Consejo Coordinador Empresarial. Y les dije que no. Clarísimamente no, una persona más muy amable, muy atento, de ver. Le dije, no, yo estoy interesado en mi chamba académica, estoy en el Colegio de México dando clases, muy contento, estoy escribiendo varias cosas, y un libro que luego, a ver si ya que lo termine, se los mando, a ver si me invitan a esa entrevista, les va a interesar mucho, porque es un acontecimiento político viejo, bien interesante. Entonces, estoy metido en esas cosas, pero no tengo ninguna vinculación con estos, ni con el Cerro del Valle, ni con el Consejo Coordinador, ni con Coparmex, de verdad no estoy vinculado en ninguna de esas cuestiones. Ya el único por último, caso... Sí, adelante, ya por último de mi parte, entonces ya le preguntaría de la manera más coloquial, entonces, ¿por qué lo trae el presidente en la mirilla? Pues eso quisiera yo saber. Fíjese que yo quisiera saber, yo pensé antes de que tomara posición que hasta teníamos una buena relación. Cuando él estaba de jefe de gobierno, hace muchos años, el profesor me hizo un par de consultas, buenas además, a través del maestro Ortiz Pinchetti. Tuvimos una conversación ahí agradable sobre cuando estaba él haciendo los segundos pisos, yo estaba de profesor, luego también con unos terrenos allí por el Estadio Azteca, en fin, todo esto ahí pro bono. Entonces, de repente sí, yo dije, ¿de dónde salió eso? A lo mejor alguien ahí lo fue a intrigar, no lo sé, ya estoy habitando una hipótesis que ya no voy a desarrollar, pero nomás así la que cae. Entonces, a lo mejor alguien lo anda intrigando y andamos en esas cosas, Ministro, pues muchísimas gracias como siempre, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, de veras por la oportunidad, siempre es un gusto. Gracias. Bueno, pues aquí está el ex ministro José Cosío asegurando que él no trabaja para nada del mundo con lo que viene siendo Claudio X González, que él trabaja para un colegio que da clases y hasta ahí, y que no entiende por qué no lo quiere AMLO Magnífico, porque lo está mencione. Entonces, según él, el decreto de seguridad nacional, que es bien preocupante, que es contra la Constitución, y pues hay que ver. Para mí sí tiene intereses con lo que viene siendo Claudio X González. Así que pues bueno, amigos, los invito a que den like al video, que lo comenten y lo compartan, que piensen al respecto. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye. Suscríbanse.